7 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Gabriel Fuchs, ex embajador de Ecuador, de Argentina en Ecuador. Hay que recordar que al momento hay impases en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina, producto de la salida de la ex ministra de Transporte, María Duarte, de la sede de la residencia de la Embajada de Argentina en nuestro país, un asunto que se volvió bastante polémico y que ha terminado pues, con la salida de los embajadores de los respectivos países. Embajador Fuchs, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por atender este espacio en Radio Pichincha en su primera emisión. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se dio su salida? Apenas se conoció, usted informó de la salida de la señora Duarte. ¿Cómo fue el encuentro que tuvo con las autoridades ecuatorianas, el primer encuentro? ¿A usted le llama el canciller? ¿Quién le llama? ¿Cómo fue ese encuentro y qué ocurrió allí? Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, buenos días para toda la audiencia de Radio Pichincha, que era la radio que yo escuchaba por las mañanas mientras estaba en Quito, así que un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Mire, primero algunas reflexiones generales. La primera reflexión general es que la diplomacia es el último eslabón que se ha construido para resolver y para enfrentar una crisis, no el primero. Y en 36 horas el canciller Holguín y la diplomacia y, por supuesto, el gobierno, debo entender, decidió que era tiempo suficiente para dar por terminada una crisis que apenas efectivamente comenzaba, sobre la base de algo que ellos llaman imprecisiones o llaman situaciones difusas, cuando en realidad de todo lo que se ha dicho, todas las preguntas que en su momento me realizó a mí la Cancillería ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano, fueron respondidas ampliamente y ocultadas esas respuestas que yo he dado. Primera cuestión que yo quiero aclarar: la señora Duarte Pesantes no se encontraba presa ni prisionera ni ningún estatus similar en la residencia argentina. Ella ya estaba mucho antes que yo llegara, cosa que es conocida. Estoy diciendo algo que es conocido, pero es importante establecer una línea de tiempo. Eso sucedió durante la presidencia de Lenín Moreno, donde ella, así como otros fueron a México, así como otros han tomado otras resoluciones y otros fueron presos, tomó una decisión de pedir un refugio en la residencia argentina. La Argentina, en ese momento, sin embajador, yo no estaba en ese momento, hace 2 años y medio de esto que estamos hablando, decidió concederle esa situación con un estatus de una especie de asilo humanitario no confirmado formalmente, huésped humanitario se lo llamó, hasta que cuando asume Guillermo Lasso la presidencia se establece una serie de conversaciones al respecto de esta situación, porque también para Lasso era evidentemente una situación heredada. Y recuerdo, y vuelvo a repetir, había salido gente rumbo a México, no es que era una situación exclusiva y excluyente de la relación entre Argentina y Ecuador. Hubo diálogos incluso a nivel presidencial, cuando Lasso asume la presidencia de la Nación, a nivel de cancillerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esto no evolucionó, buscando una salida. Recordemos también que Duarte Pesantes tiene un hijo argentino, que se terminó de concluir esa situación de otorgarle los papeles a Martín, con 12 años ahora, 9 cuando entró en la residencia argentina, recientemente, en octubre-noviembre del año pasado. Martín es argentino. En función de todo eso, el año pasado, cuando al no haber una evolución de búsqueda alternativa de soluciones, el presidente Alberto Fernández decide otorgarle la institución, una institución sacra en la región del asilo político en la Argentina. Esto deviene de la convención del año 1954, firmada por todos los países de la región, Ecuador y Argentina, obviamente, que es una convención ampliamente garantista, creada para evitar que haya discusiones sobre el estatus humanitario que uno puede otorgar. Ha servido para salvar vidas de izquierda, derecha, centro y de todo gusto y color. Durante muchos años ha sido una institución sacrosanta en la región, a la que cuando Argentina presenta el pedido de salvoconducto como producto de esto, se le contesta que no, con una reinterpretación de la Convención del 54, porque la Convención dice explícitamente que el país que asila decide, no tiene que explicar, no es que tiene que sentarse a una mesa y decir, yo creo que es esto, y el otro le dice, no, mira, no es así.
decide el estatus político de refugiado humanitario, independientemente de lo que opine el país que es el país territorial. El país asilante concede eso. Esto ha servido para salvar, insisto, vida. Roger Flores, senador boliviano en conflicto con Evo, en la época salió a Brasil con este tipo de modalidad, acusado de conspiración y así sucesivamente. El presidente AMLO está pidiendo en este momento al expresidente Castillo ofreciendo el asilo. También hay un debate, fíjense que en la región está pasando algo, lo que está pasando también en Perú. El embajador mexicano fue expulsado de Perú, en vez de, a través de una lógica diplomática, anteponiendo eso para mostrar músculo interno. Lo que sucedió aquí es muy parecido. La Cancillería ecuatoriana, sometida a cantidad de otras tensiones internas, más que externas, ha decidido mostrar músculo expulsando al embajador argentino. Esta Cancillería ecuatoriana, no voy a generalizar, yo creo que el rol que ha cumplido la Cancillería ecuatoriana es un rol absolutamente acotado a la Cancillería y al gobierno. No tiene que ver con el Ecuador, donde yo he comprobado, y por supuesto no hace falta decirlo, el amor entre nuestros pueblos es sagrado y mucho más allá de las coyunturas. Entonces, fui convocado a la presidencia de la Nación. El primer día yo fui 3 veces convocado. Las 3 veces ya había sido convocado cuando el gobierno, con un clima de tensión, cuando el gobierno en diciembre, el gobierno argentino le concede el asilo político y se niega. Fui convocado, fui presionado, normalmente dentro de una lógica diplomática al límite de lo razonable. Esta vez fui convocado a una lógica diplomática fuera de lo razonable, con el secretario de la presidencia, con el jefe de la Policía Nacional, con el canciller por comunicación, el vicecanciller y 3 o 4 funcionarios más, que no recuerdo sus nombres, menores. El secretario de la presidencia a los gritos insultándome. El secretario, ¿quién era el secretario de la presidencia, señor Corral? Es el secretario de administración, yo no recuerdo ni su nombre. Iván Correa. Corral, Sebastián Corral me parece. Pensarlo solamente. Yo espero algún día que él entró a los gritos insultando, se fue a los gritos insultando sin permitirme hablar, la Cancillería tratando de mantener una relativa forma. Debo decir que el jefe de la Policía Nacional en esto fue el más caballero en la relación, debo decirlo, lo cual no obsta mi opinión ex post de que el rol de la Policía Nacional es un rol desastroso, porque ahí vamos a la sarta de mentiras que se planteó sobre el rol y la actitud mía en esta situación. Y los gritos, embajador, los gritos que le propinó el señor Sebastián Corral, secretario de la Administración, en esta reunión, porque tenía usted solo rodeado de todos los funcionarios ecuatorianos, ¿no es cierto? Usted sin ningún tipo de acompañamiento, además rodeado de los funcionarios ecuatorianos. ¿Qué le decían esos gritos? ¿De qué le acusaban? ¿Qué le reclamaban? Sí, la verdad es yo voy a tratar de mantener la compostura. Eran gritos insultantes, muy maleducados y de alguien que sabe que yo no le podía contestar en esa situación. Entonces, eso en otra situación no hubiera pasado, porque tampoco mi carácter es el de una suave pluma cayendo sobre el agua. Entonces, pero la verdad, me insultó y yo era el embajador de la Argentina en ese momento. Claramente fue así. Hay 7 testigos, por supuesto ninguno mío, porque yo fui solo a esas reuniones como corresponde. Pero dejemos de lado eso, que es una coyuntura menor, no es lo importante. Para eso estamos, en última instancia, para soportar las tensiones y para poder resolver esas tensiones. A partir de ahí se empezó a establecer una cantidad de mentiras secuenciales. Primero porque el canciller Holguín es como decimos nosotros, un campeón del off en los diarios argentinos. El canciller Holguín, como vivió en Argentina, le encanta transferir a la información de los diarios de acá, los principales diarios, que son diarios con mucha capacidad de repercusión, información que no vuelca en otros lados porque aquí es más fácil, además como acá, el argentino pasa su debate, todos los países tenemos nuestras complejidades, muchos de esos diarios cumplen un rol muy fuertemente opositor en la Argentina, situación que es similar a lo que pasa en muchos países de la región, no es un tema excluyente claramente. Entonces, lo primero que empezó es que había habido un rol de la inteligencia cubana, los venezolanos, no se faltaron los kurdos, la FARC y no sé qué otra cosa, en un supuesto asado que había habido el día viernes en la residencia. Donde ese asado para despedir al coronel, la policía, según dijeron. ¿Perdón?
Que ustedes habrían pedido ¿Cómo? el retiro de la policía de frente a la embajada, dijeron. Bueno, ese es el otro mito, que ahora lo voy a explicar. Segundo mito. El primer mito es que se dio un asado donde fue sacada por un auto diplomático, pero no, ni siquiera decían que era mi auto diplomático, decían que era un auto diplomático de esta entente extraña que había participado del asado. Bueno, ese asado fue un asado nuestro, de los argentinos, despidiendo al coronel Ochoa, agregado militar, que al día siguiente se iba. Voy a hacer acá una breve interrupción. Es posible que ella haya usado la existencia de una actividad social para irse. También podría haber usado la final del Mundial, donde hubo 1.300 personas y donde hubo 250 autos, y no lo usó. También podría haber usado la milonga de tango, que se había con 70 personas, u otras actividades. La residencia argentina era una residencia abierta, no era una cárcel, no era la torre del castillo de Kafka, era una residencia que estaba abierta a miles de actividades públicas. Y ella no tenía, embajador Fuchs, la exministra Duarte no tenía la obligación o la consideración de notificarle a usted que se iba a ir. De moverse libremente. Mire, incluso más todavía. Yo creo que no me lo avisó a propósito para no involucrarme. De cualquier manera, la Cancillería ecuatoriana decidió involucrarme a toda costa. Ahora, ella podía salir. Vamos al segundo mito. En residencia argentina, pasaje Bodero, a una cuadra de Wimper, es un callejón de 30 metros que termina en la puerta de la residencia, que es una reja, y no hay ninguna otra capacidad de moverse alrededor de eso, salvo saliendo a las 6 de diciembre. Digo, para los que entienden, queda claro, y los que la han visto. Del lado de adentro está un policía nacional ecuatoriano. Adentro, formalmente, la Policía Nacional Ecuatoriana tiene la custodia de las embajadas, como todos los países. La Policía Federal Argentina también tiene una división custodia de embajadas. Y ahí está un policía nacional ecuatoriano, que tiene más, ahí ese sí cuidaba al embajador y lo que sucedía dentro de la residencia. Del lado de afuera, en ese cajón de 30 o 35 metros, que es el pasaje Bodero, había un patrullero desde el día que yo llegué. Varias veces ese patrullero apareció sobre la reja, directamente puesto sobre la reja. Aleatoriamente, cada tanto paraba a alguien y revisaba. Bien. Llamamos a la Policía Nacional porque que me tomen por tonto, entonces yo le pregunto, ¿este patrullero es parte de la custodia de la embajada de la residencia o cumple otra función? Señor embajador, esto cumple una función de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana significa robo de celulares, asaltos en la vía pública, no significa en un lugar, vuelvo a repetir, imaginen ustedes, pasaje Bodero al fondo, contra la reja, para salir de ahí hay que dar una vuelta. Y, o sea, que si es convocado, a mí no me molestaba saber que incluso estaba por la situación, saber subjetivamente que estaba por la situación que existía. Lo que quería era que me lo digan, nada más, como corresponde. Entonces me dijeron seguridad ciudadana. Entonces dije, ¿lo puede correr 10 metros para atrás y no dejarlo puesto contra la puerta? Porque además soy un vecino. Entonces, eso es liberar la zona. Quedó a mitad de calle del pasaje Bodero. Vuelvo a repetir, imaginen la situación, es exactamente lo mismo. A nadie de la Policía Nacional, que tenía un patrullero del lado de afuera y un policía del lado de adentro, se le ocurrió además poner una cámara en la puerta, una cámara enfocando a la puerta para con eso liberarse. Además, ese patrullero, les quiero decir, yo vi cómo lo empujaban, porque no les funcionaba la batería. Tuvieron que empujarlo varias veces para correrlo, no funcionaba la batería. No soy yo, pueden preguntar a cualquiera del barrio, vayan a hacer una encuesta en el barrio. Entonces, segundo mito, Fuchs liberó la zona. Bueno, me parece que con esta información queda claro. Tercer mito, Fuchs no entregó las cámaras. No nos quiso entregar las cámaras. Primer día, la Convención de Viena establece en su artículo 24 la inviolabilidad de cualquier información que esté en legación diplomática. No obstante lo cual, yo dije que iba a consultar. Sabiendo que eso está prohibido por la Convención de Viena, eso dije el viernes mientras me gritaban y me acusaban y ya decían, va a aparecer en la Argentina, va a aparecer en la Argentina, ja, 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 y bueno, una cantidad de estupideces que ahora no vienen al caso. Pero sí, yo lo que planteé es que iba a consultar con mi canciller, con el presidente. Yo no soy quien para tomar una decisión que es violatoria de una de las convenciones más importantes del ámbito diplomático. Cosa que hice. El día martes por la mañana me citan de vuelta a la canciller y digo,
si me mandan una nota, buscaremos el mecanismo para entregar las cámaras. Y mi canciller había ideado una forma que es larga de contar ahora, pero una forma para eventualmente hacerlo si fuera necesario. Cuando me citan de vuelta por la tarde ya tenía la nota de expulsión firmada, con lo cual yo nunca dije que no entregaba las cámaras. Pero eso se tituló, embajador, acá en la prensa local. Yo recuerdo un titular que decía que el embajador Fuchs se niega a entregar las cámaras, como si fuese su obligación hacerlo, pese a que usted está aclarando que eso no procede cuando está al interior de una delegación diplomática. Pero además yo no estoy, ni siquiera fue que no se le iba a entregar, simplemente que tenía que consultar porque no era una decisión mía. Es decir, han querido demonizar mi persona, como si además yo hubiera actuado por cuenta propia. Han hablado de mi rol político, de que entonces ideológico. Ellos aceptaron el placet sabiendo quién yo era. Yo nunca oculté quién era. Yo me inicié en la militancia juvenil luchando en formalmente contra la dictadura militar. Es decir, no soy una persona que nació de un huevo y que vino. Y todo mi currículum, he sido diputado en la Argentina, legislador, he sido defensor del pueblo en la Argentina, he sido secretario, viceministro de Seguridad. Es decir, tengo un currículum que habla por sí mismo. Yo no tengo necesidad ellos sabían a quién aceptaban, y aceptaban una figura cercana al presidente Fernández cuando se emitió el placet y se decidió, así como ellos mandaron también una figura cercana al presidente Lasso, a la Argentina, como Javier Monge, que es una figura cercana, fue una decisión política. Cada uno manda como una idea de mejorar las relaciones a una figura cercana, sin valoración, qué es cada uno, pero objetivamente tampoco mandaron un diplomático de carrera, ¿no? Claramente. Entonces, segundo mito ese, lo de las cámaras, lo de los patrulleros, lo de la inteligencia cubana. Se ha construido una patraña, pero además una patraña que escaló en 36 horas. En 36 horas, sin ningún tipo de capacidad de generar una respuesta, por supuestas inconsistencias. Puede haber habido alguna inconsistencia porque nadie tenía preparada una coartada. Entonces, como yo no tenía una coartada preparada, porque objetivamente eso es lo que me estaban pidiendo, ya, si yo hubiera elaborado una operación como la que dicen, hubiera hecho absolutamente cada paso una respuesta y una mentira. No tenía mentiras para decir. Tenía las verdades para decir y las cosas que tenía que consultar para plantear. Entonces, hoy la situación es que yo creo el canciller Holguín, especialmente, que ha sido la cara de esto y que tiene que resolver problemas mucho más graves que esta situación que además fue conversada y que estuvo a punto de tener algún tipo de resolución entre los presidentes en algún momento de estos 2 últimos años, decidió mostrar su músculo, tratando de demonizarme primero a mí personalmente. Ahora después resulta que el intercambio de cartas entre los presidentes dejó claro que el presidente Fernández y mi versión y mi opinión hay absoluta coincidencia. De hecho, yo hice todo lo que hice en línea y las respuestas que le di a la Cancillería en línea con el presidente. El presidente de la Nación, el día que me entregaron la nota, que fue el segundo día de la crisis tuvo 2 días. Quiero que quede claro. El largo periodo es mucho más amplio, pero la crisis tuvo 36 horas. Dentro de esas 36 horas hubo 3 reuniones. En esas 3 reuniones yo di todas estas respuestas, con alguna cosa muy menor, en la cual después, cuando me di cuenta, dije, no, perdón, es así. Porque estaba sometido como si yo fuera un prisionero que debía responder ante prisionero de guerra, no prisionero en forma legal. Entonces el presidente Fernández intentó hablar con el presidente Lasso. En el momento final ya tenía el papel en la mano, cuando me citan por tercera vez a la Cancillería, el papel de expulsión en la mano. El presidente Fernández me llama y yo estoy con el canciller Holguín, le digo, acá estoy con el canciller Holguín, porque no podía hablar con el presidente Lasso. Y habla con el canciller Holguín. Holguín inventa nuevamente un diálogo inexistente, pues fue con mi celular, adelante mío, así que mal yo podía no saber de qué se trataba ese diálogo, puesto que yo había hablado con el presidente durante media hora antes de estar en esa reunión, e intenta desescalar la crisis. Y dice, ¿cuál es el problema? Veamos qué pasa, ¿cuál es el problema? Si que Duarte Pesante vaya a la Argentina, no va a ir a, no sé, cantidad de cosas que no vienen al caso porque fue un diálogo del presidente. Yo no voy a hablar por boca del presidente de la Nación. Y
Holguín, que ya tenía el papel, me lo entrega y sale de ahí a la conferencia de prensa diciendo que había inconsistencia y que el presidente me había desautorizado. La nota de respuesta del presidente Lasso de anteayer, del presidente Fernández, demuestra claramente que no solo no me ha quitado autoridad, sino que la ha respaldado. Ni hablar del canciller Cafiero, que emitió 3 comunicados en esas 36 horas, los 3 respaldatorios de toda la versión clarísima que yo venía dando. Así que yo estoy lamentando mucho esto. Todo pasa, no, ya pasará. Ha llevado al Ecuador a una situación muy mala. Además, la situación sigue escalando. Quizás haya una... A mí me llamó mucho la atención que el presidente Lasso, en su tuit, porque el expresidente Correa, el presidente Correa ha estado acá, bueno, eso es notorio, molesto por la presencia del presidente Correa secuencialmente después de que esto sucediera, arroba a los principales... a la principal referencia de la derecha argentina en su tuit, a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y a un oscurísimo personaje que se llama Juliano Viglio, que no lo conoce nadie. ¿Saben por qué? Porque Juliano Viglio es un armador de una fundación que articula la lógica de la derecha regional, siguiendo un poco lo que fue en su momento el Grupo de Lima, lo que han sido las fundaciones donde han participado Aznar, el expresidente español, y lo arroba él. Y yo digo, bueno, también es cierto que arroba a AMLO y a otros un poco pura galería, debo decirlo, pero los principales arrobados son estas figuras. Bueno, esas son decisiones políticas de hacia dónde va. Ha habido 3 misivas entre los presidentes hace 2 días. Nosotros, por supuesto, se mantiene una encargaduría de negocios y los 2 consulados. Hay 15.000 estudiantes ecuatorianos en la Argentina, 15.000. En la Facultad de Medicina de La Plata, la de más difícil acceso, pública, porque la Argentina ha abierto su corazón y todo su sistema público en forma permanente para los jóvenes ecuatorianos. Holguín estudió en la Argentina, el hijo de la subsecretaria de Asuntos Latinoamericanos estudia en la Argentina. Cientos de jóvenes de esos sectores sociales, además, estudian en la Argentina, miles, 15.000. En la Facultad de Medicina de La Plata, la mitad de los que ingresan son extranjeros. Es un ingreso restrictivísimo, ¿no? Donde solo pasa por ese filtro muy poca gente. La mitad de los extranjeros son ecuatorianos. Es decir, que además van a hacer un esfuerzo, no es que van a... todo eso, lamentablemente, el canciller Holguín lo ha dejado en 36 horas. Ni siquiera en la diplomacia hay instancias intermedias, llamar en consulta, otro tipo de situaciones previas a la expulsión de un embajador por supuestas inconsistencias. Inconsistencias que además, por supuesto, me prohibió hablar en territorio ecuatoriano. Respeté eso para no escalar el conflicto. Yo no emití una sola frase, ni siquiera para medios argentinos, durante el periodo, de hecho más todavía. Cuando me dan la carta de expulsión me dicen, son 3 días, pero bueno, si necesita, tratando de ser amables, un día más. Lo llamo al día siguiente porque había conseguido el fin de semana para informar. El canciller Holguín me dice, sí, eso no es problema, pero no puede emitir una sola palabra en territorio ecuatoriano. A la tarde, en duda, por la actitud de hostilidad y por el juego de picardías que había en el medio, hago llamada ceremonial de la Cancillería para avisar qué día me estoy yendo y que conste claramente que me estoy yendo ese día para que no... Y la Cancillería dice, no. Son 72 horas absolutamente y a las 72 y 1 minuto usted tiene que estar afuera del país. Es decir, un nivel de agresividad superior. Entonces, consigo un vuelo para las 9 de la noche. Cuento estas tonterías, pero para ver el punto de racionalidad al que se ha llegado. Consigo un vuelo para las 9 y digo, pero a las 5 estoy en el aeropuerto, que era la hora que se cumplían las 72 horas. No, a las 5 tiene que estar fuera del país. Bueno, todo eso me importa. Salí por Bogotá. Salí antes, todo se puede resolver, ya tenía el auto listo, yo no iba a incumplir eso, pero quiero decir, esa actitud, más los insultos, más la incomprobable forma de inventar argumentos inexistentes, más las filtraciones a los diarios argentinos para generar acá un clima
con la oposición argentina, que como todos ustedes saben, es una oposición tremendamente dura, porque es así, acá en la Argentina está lo que se llama la grieta que atraviesa Latinoamérica, atraviesa Brasil, Ecuador, en todos lados está esta situación. Todo eso constituyó un clima de hostilidad, agresividad, descalificación y además ridículo, porque tenía muchas otras opciones para ir acolchonando la crisis y quizás terminar la expulsión del embajador, pero al menos con estos argumentos arriba de la mesa. Acá se especula, embajador Fuchs, que esto fue premeditado, que la forma como se manejó la crisis acá fue premeditada por el tema de la no coincidencia en la visión política que tienen tanto el gobierno de Argentina como el gobierno ecuatoriano. Con todo esto que ha ocurrido, además, acá hubo una reunión en la Asamblea Nacional donde el canciller fue a explicar la situación de la crisis que se declaró reservada. Con información que no se conoce. ¿Qué ocurrió que no se pueda conocer? ¿Se puede considerar algo de lo que ocurrió en todo este impasse como información clasificada, reservada y algo que no podamos conocer? Se congeló el No, mire, no, nada de eso, no sé. Igual trascendió todo lo que se dijo. Acá los medios argentinos narraron, porque como dije antes, el canciller Holguín es un adicto a filtrar información en 2 o 3 medios puntuales de la Argentina. Lo que dijo son estas cosas, inconsistencias, mi tarea, que la no entrega de las cámaras, todas estas cosas que salen por off en los diarios argentinos. Así que para mí, yo leo diarios de acá y me entero todo lo que piensa el canciller Holguín desde antes, no de ahora. Igual yo debo decir que durante los 8 meses que yo estuve ahí, la representación argentina no se dedicó a ser solo cancerbero de lo que ellos pretendían, que fuéramos cancerberos de la ministra que estaba asilada, con una institución que es el asilo, es una institución sacrosanta, que puede haber diferencias entre los países sobre su valoración. Bueno, Ecuador tiene sobre esto una tradición reciente, una situación reciente, que es el caso Assange, que no está encuadrado en la Convención del 54, pero que sí tiene que ver con cómo uno arbitrariamente un día decide una cosa y viene otro gobierno y decide otra. Entonces también esa falta o esa labilidad, esa fragilidad en política exterior es lo que quizás motivó. Ella podía salir cuando quisiera. Y por suerte no me lo comunicó, porque me hubiera puesto en una situación de mayor complejidad. Insisto, en la final del Mundial hubo 1.300 personas, no se fue ese día. Yo creo que la negativa de Ecuador a considerar el salvoconducto, o del gobierno ecuatoriano, o de la Cancillería ecuatoriana, no me gusta decir Ecuador porque uno engloba a miles y miles y miles de personas que nada tienen que ver claramente con esto, Entonces quizás eso haya decidido y acelerado los tiempos de su salida. En fin, eso ya escapa a mi situación y a mi especulación. Lo único que yo quiero decir es que nada de lo que yo actué fue individual, que los sucesivos comunicados de la Cancillería, a ellos me remito, han avalado con certeza, han desmentido incluso estas informaciones anómalas, y en tercer lugar, las misivas entre los presidentes han sido absolutamente claras del posicionamiento ideológico que tiene el gobierno del Ecuador. El gobierno del Ecuador ideologizó esta situación, homologó la presencia del presidente Correa en la Argentina a esta crisis, cuando el presidente Correa está invitado a la Argentina. Todos saben la pertenencia de la vicepresidencia o la participación de lo que se llama el Grupo de Puebla, no es algo nuevo, es algo que existe mucho antes que yo llegara al Ecuador, así que homologa esas situaciones y termina, hoy ha escalado a un debate presidencial. Yo espero que más temprano que tarde estas cosas queden claras. Yo agradezco muchísimo que me permitan explicarlo de esta manera. No hay mucho más para decir. Esperemos que las relaciones no haya un nivel mayor de agresividad, porque yo no por los gobiernos, sino por los 15.000 jóvenes que van y vienen, que necesitan visa, que necesitan cantidad de cosas, por los $1.100 millones de intercambio comercial, porque los empresarios están creciendo, por cantidad de cosas que no son esto. Cuando uno prioriza la ideologización de las relaciones bilaterales o multilaterales, se equivoca. No es lo que nosotros hemos hecho. La situación de Duarte Pesantes comenzó en el gobierno de Lenín Moreno.
no comenzó en el gobierno de Lasso. Señor La embajador. situación de Duarte Pesante está emparentada con, por lo menos, perdón. Sí, quería preguntarle algo porque el tiempo se nos va agotando y le confieso que me he quedado cómo no. sorprendido al escuchar su revelador testimonio, porque esto da cuenta de cómo se llevó, cómo se manejó esta crisis diplomática con nuestro hermano país de Argentina. Pero yo quiero preguntarle algo, porque ayer entrevistábamos al ex vicecanciller ecuatoriano Quinto Lucas y nos preguntábamos si es que existió un sobredimensionamiento de la crisis de manera intencional. No sé con qué propósitos, porque están en juego muchas cosas a nivel regional. Por ejemplo, el fortalecimiento nuevamente y la consolidación de la UNASUR en el continente latinoamericano. Y esta pregunta la hago sin ánimo, evidentemente, de que se vayan a agudizar esta situación anómala que vive actualmente diplomáticamente Ecuador y Argentina. ¿Qué cree usted sobre esto? Sí, voy a opinar poco sobre esto porque ya es sobre el futuro, digamos, de la relación y yo Sí, sí. preferiría seguirme al presente. Pero lo cierto es que el presidente Lasso no participó de la última reunión de la CELAC, pero no sé si eso tiene una vinculación, es un dato fáctico más que un dato del cual podría sacar un fuerte análisis. Quizás haya una especulación con algún tipo de alianza o mostrar este músculo flácido, pero que parece que está como hecho, pintado encima, para decirlo, ¿no? Como un meme, para alguna otra cuestión que necesitan gestual en la región. Yo no lo sé, no lo sé. Pues tengo alguna especulación, pero digo, no corresponde que yo piense hacia el futuro. Lo que sé es que esto tiene consecuencias. Ya las está teniendo y las va a tener. Seguramente no se van a ver en forma inmediata. Yo espero que, de cualquier manera, prime la cordura en el respeto a lo que ha quedado en el nivel de relaciones diplomáticas, más allá de que si los presidentes cruzan cartas, más allá de lo que yo pienso de la desastrosa e irresponsable gestión del canciller Holguín sobre esto, más allá de todo eso, yo espero que en los niveles formales se mantenga lo que tiene que mantenerse, que el comercio se mantenga, que nuestro intercambio cultural permanente y de amor entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo argentino en todos los niveles se mantenga y que, insisto, que todo lo que significa que la Argentina ha recibido con los brazos abiertos a miles de estudiantes podamos mantener esa situación porque no son los culpables. Irresponsables son los que abandonan en 36 horas, escalan una situación que podría tener muchos todavía ribetes y que acusan sin dar una sola prueba perdón, de la acusación a la que están refiriendo. Le queremos agradecer, embajador Sí, Fox, por habernos acompañado en este diálogo, por haber aceptado nuestra invitación y por contarnos su lado de la historia. Y ojalá, pues nos unimos a sus sentimientos de que ojalá esta situación no empeore y que por el contrario se busque una salida y se puedan restablecer totalmente las relaciones. Muy amable, embajador. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo al pueblo ecuatoriano.